Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Rubí Sandoval Ospina, Laura Juliana Acuña, Cristian Mauricio Ocampo y Víctor Hugo Navas. A nosotros nos corresponde el documental que lleva por título La batalla por la economía mundial, que habla sobre, como su nombre lo dice, la batalla por el poder económico, la lucha entre los gobiernos y los mercados desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. Buenas noches para todos. Dando continuidad a lo que fue el desarrollo de la batalla por la economía mundial, se pudo evidenciar que algunos desconfiaron de la globalización y pusieron en duda sus bondades. Sin embargo, no es un secreto que la prosperidad de la que gozan millones de personas hoy en día sería imposible sin la globalización. Los espantosos acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001 estuvieron a punto de sumir al mundo en una recesión. Se suscitaron nuevas incertidumbres sobre los peligros del nuevo orden económico internacional. Aquí pues parte de la historia de la economía mundial enmarcada en un siglo para determinar quién debe hacerse cargo de los puestos de mando, si los gobiernos o los mercados. Debate para ver qué sistema económico es beneficioso para la humanidad. Una lucha constante para que sean implementadas todas esas ideas en las naciones del mundo. A finales del siglo XX surgió una revolución capitalista en la que se convirtió pues como en ese único sistema económico, impulsada por los cambios tecnológicos, por los cambios políticos, antes dada por una revolución ideológica que sufre pues como la división de nuestro mundo. En la India celebra pues su libertad a través pues de Mahatma Gandhi, padre de la independencia. Su ideal económico era una India precaria, una India sencilla, de aldeas autosuficientes. El primer ministro deseaba pues como industrializar pues como la India y compaginar pues como la democracia parlamentaria al estilo británico, la planificación estatal al modo soviético. En la década de los 50 estaban los mejores economistas en la India, donde hacían pues planes económicos. Querían pues como adaptar un modelo de desarrollo industrial, de economía estatal. El sector público debía pues como ocupar los puestos de mandos. Por ese motivo, el acero y el carbón, la maquinaria, los bienes de capital, todos estos aspectos de industria pesada pertenecían al sector público y no pues como a la iniciativa privada. La India pues se convirtió en ese paradigma de desarrollo económico de las naciones recién pues como independizadas. Los conceptos del socialismo, la planificación del control, la regulación de la propiedad estatal, se convirtieron en el evangelio. En África los pueblos confiaban pues que el socialismo los sacara de la pobreza. En Sudamérica los gobiernos adoptaron pues como ese dirigismo estatal como medio de modernización. Gracias pues a los resultados en otros países, este modelo parecía pues como indicar ese camino perfecto. En el año de 1950, la economía de mercado de Hayek estaba tan desprestigiada que en la búsqueda de institutos americanos, solo uno le dio trabajo, que fue la influencia intelectual de la Universidad de Chicago. Allí llegarían pues como a crecer entre 8 profesores y 11 economistas. Han obtenido premios Nobel. Milton Friedman se convirtió pues como en el mayor exponente de la corriente económica llamada Escuela de Chicago.
donde tenía pues como la idea de que la intervención del Estado debería ser como mínima y potencializar pues como el mercado libre. Keynes aún reinaba en Washington. A mediados del siglo era pues tremenda su ideología. Los economistas advertían a los políticos la única razón de los malos resultados, de esos malos resultados económicos, es que el gobierno no hace todo lo que debe, decían. Los seguidores de Keynes consideraban que la economía es una fuerza de la naturaleza, sino una sofisticada máquina que precisaba pues como el ajuste de tecnócratas como ellos mismos. Para el presidente Kennedy, Keynes se había impuesto en la controversia. La batalla pues por esa batalla ideológica habría finalizado. Ahora estaban en presencia de una economía moderna, se necesitaban estudios básicos de los factores complejos y técnicos precisos para mantener en marcha una gran maquinaria económica. Transcurriendo pues como esos años gloriosos, esos 30 años gloriosos, el modelo keynesiano estaba dando pues ya sus resultados en Europa, en Estados Unidos, en Japón. También pues experimentaron un crecimiento en su riqueza y sus niveles de vida. Hayek regresa pues como a su ciudad natal, viendo pues como el rechazo de sus ideas por el mundo económico. Se obtuvo pues como un nuevo término de esta inflación. La inflación y el desempleo pues subían, y al mismo tiempo poco después, en 1971, los Estados Unidos sufrieron una inflación de la que pues no tenían salida. Esta inflación terminó como la idea keynesiana, donde se producían pues dos fenómenos que para ellos eran imposibles: el estancamiento de la economía y una inflación con una tasa de aumentos. El presidente Nixon, supuestamente conservador, optó por controlar los salarios y los precios, pero pues la economía no tuvo pues mucho éxito. La gente no podía cubrir los gastos. Los rancheros dejaron de enviar pues sus reses. En lugar de controlar la inflación, lo que provocaron fue como la escasez, y esa carestía no hizo más que seguir aumentando. En Londres, en el año 1973, aplicaron el mismo mecanismo, controlando pues los precios y salarios, pensando que sería pues como lo mejor, ya que pues pensaban que por algo similar como lo que era la inflación y el desempleo, hubo una huelga de mineros y paro petrolero, lo cual sumergieron a Londres en la oscuridad. En 1974 el mundo pues empieza a trabajar como en esos ideales de Hayek. La economía estadounidense pasaba pues por su gran bache. Desde la Gran Depresión, la industria disminuía su crecimiento, el desempleo aumentaba. Mientras tanto pues que el presidente Kennedy mandó pues a investigar las aerolíneas, ya que desde hace muchos años eran las mismas compañías, pues sin verse como otra nueva aerolínea. Entonces que esas aerolíneas ya nuevas cumplieran con las leyes. Fue llamado pues el invierno del descontento. Todos parecían pues estar en huelga y como triunfadores. Fue así lo que ocurrió en Gran Bretaña en 1979. Los basureros pararon,
las ambulancias. Con la economía caída, los electores votaron por un nuevo gobierno conservador, dirigido esta vez por la primera ministra británica, la dama de hierro Margaret Thatcher. Ella contuvo pues el gasto público, cerró el grifo de los subsidios a las empresas y se vio una alta tasa de desempleo. En los Estados Unidos había comenzado una batalla y la economía estaba pues ya en recesión. El senador Carter llevó el modelo keynesiano a su punto culminante, donde sencillamente no le dio resultado. El rival de Carter, el republicano Ronald Reagan, compartía pues como esas mismas ideas de la británica Thatcher. Por mucho tiempo pues habían hecho campañas a favor de las tesis de Hayek, de Friedman Hayek, en torno a ese mercado libre. Los estadounidenses votaron por el cambio y fue allí cuando pues Ronald Reagan obtuvo la presidencia. En su trayecto el desempleo alcanzó el 10%, nadie se imaginó cuán dura sería, los tipos de intereses subieron mucho y el flujo de caja llegó a estar muy restringido, a medida que todo era pues muy difícil. 3 años después se dio paso a la muerte de la inflación. Esta vez Reagan había ya pues corregido el rumbo de la nueva economía estadounidense en la reducción de los impuestos, el hincapié que hizo en la liberación dieron pues esas riendas sueltas de las fuerzas constructivas, esas fuerzas constructivas básicas que conformaban el mercado libre, y desde el año 83 en adelante el incremento pues ha continuado. Acá pues ocurre un suceso también donde Argentina había conquistado las Islas Maldivas y Margaret Thatcher se arriesgó a una guerra contra Argentina para recuperar ese archipiélago y obtuvo pues la victoria junto con su gobierno. ¿Y esto qué causó? Pues que hubiera aumento de la reputación pues de Margaret internacionalmente. Esta guerra la impulsó pues para librar la batalla final por el alma de la economía británica. El efecto se hizo sentir por todo el mundo. Las minas de carbón y el sindicato de mineros se convirtieron pues como en ese mayor desafío de Margaret Thatcher. Uno de los inventos más importantes de este gobierno de Margaret fue la privatización, que no es más pues que tomar las compañías estatales e industrias nacionales. Thatcher puso todos los puestos de mando de la economía británica en venta. Los servicios como la electricidad, el agua, el teléfono, el ferrocarril, el petróleo, entre otros, el gas. Al poco tiempo pues gran parte de la industria estatal pasó a manos del sector privado. La batalla por elegir quién debía controlar los puestos de mando de la economía británica entre el gobierno y los mercados había pues ya terminado. Estos ideales implementados por Margaret fueron imitados a nivel mundial, en Asia, Latinoamérica e incluso en África. La simultaneidad de estos gobiernos entre Reagan y Thatcher fue de gran importancia para que la opinión pública mundial aprobara el nuevo planteamiento del sistema económico. Y pues ese planteamiento económico y monetario. Hay que reconocer que los principios e ideales de Margaret, de Hayek, de Friedman Hayek y de Ronald Reagan fueron pues como relevantes a los aportes de esta evolución en la batalla ideológica de esta revolución de Keynes
a Hayek, quedara pues como a manos del tiempo, que los pueblos decidan sobre la forma de querer ser gobernados en caso de algún retroceso o depresión o guerra. Muchas gracias. Para continuar, la gente en la Unión Soviética veían lo que las personas habían tenido que afrontar, vieron los desastres que habían acontecido tras la muerte de Lenin, viéndose así pues la Unión Soviética como la pobreza extrema, la guerra, las armas que acabaron con millones de vidas e incluso también la falta de alimentos con los que no contaban. Esto generó demasiados traumas en las personas y aún sigue siendo muy impactante también para la sociedad. Margaret Thatcher dice que es allí donde el comunismo tomaba como esa gran ventaja en el mundo. Eso lo hacía a través de su poder con las armas. Ellos tenían mucho poder con las armas en ese momento. También vemos que el trabajo forzado se convirtió en un componente principal, básicamente en el ingrediente principal de la economía soviética. Se convirtieron ellos en los enemigos pues, del pueblo. La Unión Soviética también era conocida como la USRR y esta se convirtió en una superpotencia militar y también en amenazas para el occidente. Gran parte de su historia está ligada a lo que conocemos como los centros de prisioneros o los centros de concentración. Encontramos también que el socialismo, la planificación y el control se convirtieron en lo que era la verdad en este momento, en el Evangelio. La Unión Soviética esta se expandió por toda Europa y también en Latinoamérica. En los años 80 la inteligencia británica reclutó a un agente ruso para que éste revelara el misterio oculto del telón de acero. Este telón de acero era la realidad que estaba viviendo la Unión Económica Soviética y pues esta tenía un velo. Ese velo es llamado o mejor conocido como el telón de acero. También encontramos que en estos tiempos la única forma de conseguir grandes y pequeñas cosas, básicamente todo era con sobornos, y por esto cerraron las fronteras en los temas de importación. Estos permisos refirieron a un freno para la economía. Y para referirnos un poco más a Latinoamérica, la condenaron como pobreza eterna, se estaba considerando como pobreza eterna. Fue allí donde Chile decidió elegir como presidente a un marxista llamado Salvador Allende, y él proponía como solución el intervencionismo estatal. Esto debido a que por esto el país se convirtió en un completo caos y terminó con un golpe militar. Y en bombardearon el Palacio Presidencial y fue allí donde pues este presidente Salvador falleció. Pinochet estaba al mando de la Junta Militar chilena y también la inflación incrementó en un 20% mensual en este país. Todo empezó a ir muy mal, todo parecía como que fuera a ser el fin de Chile. También por otro lado, en Moscú se dieron cuenta que el sistema soviético definitivamente no funcionaba, no estaba funcionando, y en 1987 el presidente Reagan avanzó al muro de Berlín y pues pidió que lo derrumbara. Esto generó y causó un gran impacto muy significativo para pues, la humanidad en esos tiempos, incluso en estos también. Y para dar paso a mi compañero, en 1982 una crisis financiera provocó una cadena y convirtió básicamente a los años 80 en la década de la pérdida de Latinoamérica. Se ven como los estados son incapaces de hacer crecer sus economías sin adoptar
medidas capitalistas o mercantilistas, ¿sí? Entonces se vieron en la obligación de recurrir a la economía de mercado para dejar a un lado lo que fue primeramente el proteccionismo o la protección del Estado directamente. En este capítulo se ven también ciertos acontecimientos que ocurrieron entre la década de 1980 hasta finales de 1990 del siglo pasado. Sí, hay algunos personajes clave, como lo son el señor Jeffrey Sachs, que fue un asesor en su momento, y él es economista graduado de la Universidad de Harvard. También está el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, que en un momento histórico fue ministro de Bolivia, ministro de Economía y de Planificación en Bolivia. También está el señor Mikhail Gorbachev, que fue el último presidente que tuvo la Unión Soviética, así como también tenemos a el señor Leszek Balcerowicz. El señor Leszek Balcerowicz fue ministro de Economía de Polonia. Está también el señor Deng Xiaoping, que fue el jefe de Estado de la China comunista entre los años 1978 y 1989, así como también está el señor Boris Yeltsin, que fue el primer presidente de la Federación de Rusia, como ahora la conocemos, junto a su ministro de Economía, que fue el señor Igor Gaidar, que estuvo desde el año 1991 hasta 1994. Ya vamos a ahondar un poco más acerca de cuál fue el papel protagónico que tuvo cada uno de estos personajes. Comencemos primeramente por el señor Jeffrey Sachs y Gonzalo Sánchez de Lozada, particularmente en Bolivia. El señor Sánchez de Lozada, que como les decía fue ministro de Planificación y Economía en Bolivia, en 1985, ideó junto al señor Sachs una política económica que denominaron como terapia de choque. Le colocaron este nombre debido a que pues era un programa político o una política económica que debía aplicarse de manera rápida, que debía aplicarse enseguida y no paulatinamente, como habían estado diciendo que se debían hacer las políticas económicas. Entonces, esta política económica tuvo ciertas características que influyeron directamente en lo que fue el gasto público, control de precios, los aranceles de importación y en los presupuestos que manejaba el Estado. ¿De qué manera? Pues se cortaron de raíz lo que fue el gasto público, se abolió el control de precios que existía en Bolivia hasta ese momento, los aranceles de importación se eliminaron por completo y se reestructuraron los presupuestos del Estado. ¿Todo esto con qué finalidad? Con la finalidad de combatir la hiperinflación que se presentaba en ese momento, que llegó a un punto histórico de 60.000%, lo cual es una cantidad exagerada. Perdón. ¿Cuáles fueron las consecuencias directas para la población en los primeros meses de esta terapia de choque? Bueno, se alzaron o se dispararon los precios de ciertos productos de consumo básico, como lo son el transporte, los alimentos y el combustible. Pero también hay que destacar que durante esos primeros meses la inflación bajó entre un 10 y un 20%. Mientras tanto, lo que ocurría en Polonia, luego de haber tenido aquella experiencia con lo que sucedió en Bolivia a través de la política económica denominada terapia de choque, el señor Sachs lo llaman desde Polonia, quien llegó a ser el ministro de Economía, que es el señor Balcerowicz, ¿sí? El señor Balcerowicz pues pide asesoría, ya dije, al señor Sachs, para que pudiesen aplicar de cierta forma algunas de las características del programa terapia de choque que habían aplicado en Bolivia. Entonces, el señor Sachs comienza a hablarle de algunas de las cosas y de la experiencia que tuvo él estando allá y viendo cómo Bolivia salió adelante, y él dijo que sí, que él quería que el programa lo redactaran, y en una noche, precisamente entre los dos, entre el señor Balcerowicz y el señor Sachs, redactaron por completo el programa o la política económica que llevaría Polonia a partir de ese momento. ¿A partir de qué momento? Desde el momento en el que el señor Balcerowicz comenzó a ser ministro de Economía. Eso luego, por supuesto, de que en 1989 se llevaran a cabo unas elecciones legislativas en el que el partido Solidaridad, que era un partido que no tenía nada que ver con el Partido Comunista de parte de la Unión Soviética,
se llevara la mayoría de las curules en el Senado de Polonia. Entonces, pues sí, se crea el programa económico nuevo y se empieza a llevar a cabo enseguida. Mientras tanto, en China, ¿qué ocurría en China? Teníamos al señor Deng Xiaoping, que como ya mencioné fue el jefe de Estado entre 1978 a 1989, perdón, y pues el señor Deng Xiaoping opinaba que el sistema comunista chino había fallado en algunas cosas y le había fallado al pueblo. Es por eso que él quiso como resarcirse de esos errores que cometió el Partido Comunista y entre algunas de las cosas que propuso y que de hecho llevó a cabo allá en China en aquella época fue captar algunos aspectos de ciertos programas económicos que por supuesto no los copió completamente, sino que los adaptó a la realidad que tenía China en ese momento. Mientras tanto, ¿qué sucedía en Rusia? Recordemos que entre esos años 1989 gana un partido completamente distinto al Partido Comunista en Polonia. Estaba quien fuese el secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética, el señor Mikhail Gorbachev, como jefe de Estado. El señor Gorbachev resulta que lo llaman cuando en Polonia gana aquel partido distinto al Partido Comunista y él la orden que le da al secretario en Polonia le dice no haga nada, respete las elecciones y sigamos nosotros adelante. Lo que sucedió es que el señor Gorbachev se dio cuenta de que el modelo comunista tampoco estaba surtiendo el efecto esperado en Rusia. De hecho, había muchísima miseria y pues él quiso, digamos, adoptar ciertas medidas de transición para pasar de aquella economía proteccionista de parte del Estado a una economía más bien del tipo libre mercado. Solo que él, digamos, no implantó el modelo completamente, sino que lo hizo de manera detenida, de manera que no se pudo aprovechar bien. Entonces, ¿cuál fue el factor determinante o por qué razón pasó a la historia el señor Gorbachev? Porque él fue el último presidente de lo que se conoció como la Unión Soviética. Luego de que el señor Gorbachev termina su mandato, termina lo que se llamaba la Unión Soviética. Mientras tanto, el señor Boris Yeltsin comienza su campaña política para ascender al poder, quien se convertiría en el primer presidente de la Federación de Rusia. Su campaña la financian aquellos empresarios que tenían personas de dinero que fueron los llamados oligarcas. ¿Sí? Los oligarcas pues son personas que en un momento determinado querían controlar las distintas posiciones económicas clave o industrias clave del Estado ruso, pero que no podían hacerlo pues el Partido Comunista en Rusia, en la Unión Soviética, había designado a estos personajes llamados directores rojos, que eran administradores de por vida, que se encargaban de aquellas industrias, que eran industrias básicas en Rusia. Los oligarcas financian la campaña de Boris Yeltsin esperando la promesa y que se cumpliera de que ellos podían tener parte en la dirección y en la administración de aquellas empresas. Entonces el señor Boris Yeltsin llega al poder, enseguida designa al señor Igor Gaider para que comience a aplicar aquellas políticas económicas que hacen que Rusia deje de estar en la miseria en la que se había sumido y comience primeramente a abrir la puerta a la economía de libre mercado y a su vez a que Rusia recibiera importaciones y comenzara a exportar los productos que ofrecía. Eso pues sería en este momento todo lo que podría yo aportarles acerca de lo que es este segundo capítulo de la agonía de las reformas. Yo les doy las gracias. Les recuerdo de nuevo, mi nombre es Víctor Navas y los voy a dejar en compañía de mi compañera que va a continuar con la exposición. Muchísimas gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, profesor. En esta
gran materia de teoría del poder, queremos presentar a ustedes unas conclusiones realizadas en el grupo, lecturas que le dimos a estos videos que vimos, palabras claves que aprendimos como son el tema de la globalización, el tema de los mercados libres, el tema del NAFTA, también algo que fue importante en el tema de para las elecciones, cómo se manejó el poder político en el tema de las elecciones como candidato a la presidencia Bill Clinton, en el cual quería restaurar toda la confianza en los mercados financieros. En el tema de la batalla de la economía mundial, evidenciamos que a través de la historia, el poder y sus características han influido en la vida de los seres humanos, en su naturaleza humana, a través de pensamientos, de ideologías, en los comportamientos del hombre, que se sumergen en virtud o en maldad. Reflejado y llevado en el campo de la vida personal, social, cultural, política, etc. Comportamientos que son visibles e invisibles, porque muchas cosas las podemos evidenciar, las podemos ver, comportamientos del hombre, consecuencias de ciertas decisiones que se toman, poder tanto a nivel individual como de manera colectiva. A eso se le suma un gran flagelo, y es que el poder acumulado suele llevar al ser humano a un cambio de valores, de principios, a una degradación, a tal punto de llevarlo a la corrupción. El hombre, en su afán de legitimar ese poder, lo lleva a buscar con afán la distribución de los recursos, las riquezas, buscando, pues entre comillas, como un equilibrio, y en su uso de la razón lógica como ser pensante, también lo puede llevar, de acuerdo a sus decisiones, a su propia destrucción.